Ya estamos de vuelta en CNN Chile Radio, de regreso a cuando son las 9:36 y en las distintas plataformas de CNN Chile. Vamos a comenzar ya nuestra edición de Voces del Poder de este miércoles 21. Y para eso hemos invitado de forma excepcional a 3 panelistas del día de hoy para analizar el gabinete convocado por José Antonio Kast, el presidente electo. Ayer hizo el anuncio de los 24 hombres y mujeres que lo van a acompañar en su llegada a la moneda. Nos acompañan para conversar sobre este tema Pierina Ferretti, presidenta de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias, Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Está con nosotros también Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Bienvenido, Edgardo. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Y Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y director ejecutivo de Pivotes. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenos días. Gracias por estar acá también. Bienvenidos a los 3. Bueno, demos de inmediato un primer repaso de este gabinete con fuerte presencia de independientes, 17 independientes por ahora. Los partidos políticos tienen menos peso definitivamente aquí, entre los 24 nombres que finalmente incorpora José Antonio Kast, sin grandes sorpresas tampoco. Fue un gabinete que se fue anticipando, pero ya tenemos ahí un perfil a grandes rasgos de cómo se va a conformar este gabinete. Juan Francisco, tu primera impresión sobre este nombramiento. Mira, yo creo que no hay grandes sorpresas. El gabinete ya se había venido conociendo, en parte una estrategia innovadora, diría yo, de que no fue grande la sorpresa respecto de los nombres del gabinete y que muestra una diversidad que probablemente aquellos que tenían prejuicios sobre lo que iba a ser un gobierno electo de un candidato republicano o de un candidato como el presidente electo José Antonio Kast, se van quebrando. Es un gabinete diverso, con personas de distintas regiones, con hombres, mujeres de distintas edades. Yo creo que en eso muestra una señal de distintos partidos o tendencias políticas, lo que quiebra mucho los prejuicios. Y yo creo que, bueno, hay que darle la oportunidad a este equipo para que tome los grandes desafíos que tiene para lo que viene. Ajá. Pierina, ¿cómo ves tú este gabinete? ¿Qué señales crees tú que está dando José Antonio Kast con este nombramiento? Creo que una señal muy clara hacia el gran empresariado. Es un gabinete de gerentes, digamos, de altos ejecutivos. También es un gabinete donde el pinochetismo tiene un peso que a mí me preocupa. ¿El pinochetismo, sí? Imagínate, tenemos a 2 ministros que fueron defensores de Pinochet en distintas causas. El futuro ministro de Justicia defendió a Pinochet en la Operación Colombo, en el caso Rix. Entonces tenemos derechos humanos y desfalco Fernando arrestado. Rabat. Fernando Rabat. Entonces creo que grandes empresarios, o representantes del gran empresariado, pinochetismo y un conservadurismo bien fuerte. Tampoco me sorprende. Ganó José Antonio Kast, por supuesto que era esperable que esto ocurriera, pero de todas maneras no deja de llamar la atención cómo han ido cambiando también los parámetros de lo permitido en política. Creo que recuerdo hace, no sé, cuando conmemoramos los 30 años del golpe y el expresidente Piñera hablaba de cómplices pasivos. Creo que era socialmente imposible que alguien que hubiera defendido a Pinochet estuviera ocupando un cargo en el gabinete. Y han pasado cosas en el país que eso se ha hecho posible y creo que son señales que preocupan. Y coincido, aquí hay una apuesta fuerte por tener un gabinete con bastante independencia de los partidos políticos. Creo que han habido ensayos de estos tipos de gabinetes. Recuerdo del primer gobierno del expresidente Piñera también comienza con un diseño así y a poco andar se siente, ¿cierto?, la necesidad de una dirección política y de una gestión política que no necesariamente personas que no provienen del campo político pueden hacer de manera eficiente. Veremos qué pasa. Fue el primer cambio. Veremos qué pasa. Edgardo, ¿es una apuesta? Es una apuesta, sin duda. Ahora, uno tiene que primero señalar que ojalá el gabinete pueda tener buenos resultados porque está el país de por medio. Eso es una cuestión que uno naturalmente tiene que pensar, no solo en variables políticas de adhesión o rechazo. Pero aquí se ha dicho algo que es verdad. O sea, no hay grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque esto fue un proceso de designación muy expuesto. Realmente muy expuesto. A mí me ha llamado la atención aquello. ¿Sí? Partió primero con este viaje a Argentina del presidente, donde a todas luces él habló con una persona como Daza, a quien le habría ofrecido la posibilidad de integrar el gabinete, y tenemos una respuesta negativa porque Daza no aparece en el elenco.
Luego vino todo el proceso que tiene que ver con un punto tan sensible como es el de la seguridad, donde felizmente no prosperó una idea que parecía estar en el ámbito de lo posible, que ¿Cuál? era que fuera designado un senador recién electo o un diputado recién electo para encabezar ese ministerio. Felizmente eso no prosperó, porque hubiéramos estado frente a un hecho muy inédito, ¿no? Una persona que pasa a ocupar un cargo que es incompatible con el de senador o diputado a la hora de haber jurado el cargo. Eso realmente hubiese sido muy poco presentable, felizmente eso no prosperó, pero también quedó expuesto el hecho de que hoy día tenemos una ex fiscal regional Vamos a a hablar de cargo Trinidad Steiner. de ese ministerio Sí. muy importante. Y culmina esta exposición con lo que ocurrió en las últimas 24 horas, que una empresa da a conocer de que el más alto ejecutivo, su gerente general, Santiago va a ser Montt. nombrado, Santiago Montt, va a ser nombrado ministro de Minería, y eso es un cuadro de exposición increíble y que yo creo que costó nada más y nada menos que el hecho de que él no fuera designado finalmente ministro y tengamos un ministro de Economía que a la vez ministro de Minería, por lo tanto un El único ministerio. biministro. Ahora, desde el punto de vista del perfil y de la naturaleza de las personas que integran el gabinete, tendremos oportunidad de conversarlo más adelante, pero naturalmente hay un perfil bastante hacia el ámbito de los negocios, ni siquiera diría yo del ámbito empresarial en general, sino que de los negocios, tanto nacionales como internacionales, y por otro lado el tema de la ausencia de los partidos que dan soporte al gobierno con una densidad importante en el gabinete, porque el comité político va a tener esa presencia con dos nombres destacados y a mi juicio que uno tiene que ver de que ahí va a estar tal vez el pilar y el eje del gobierno con, por un lado Claudio Alvarado y por otro lado con José García Ruminó, que son personas que a todas luces competentes y con trayectoria, pero que van a tener que subsidiar claramente Gran tarea el que resto tienen por del delante. gabinete, gran tarea, ¿no? Juan Francisco, Edgardo y Pierina coinciden en que este es un gabinete que también da un mensaje, una señal clara al empresariado. ¿Tú estás de acuerdo también con eso? Mira, yo creo que eso ha sido explícito, lo fue durante la campaña y también yo creo que es parte del desafío que tiene el próximo gobierno. Incluso yo te diría, en parte heredado por el cambio que tuvo el presidente Boric. El presidente Boric en un principio iba a ser el que iba a enterrar ¿no es cierto?, el neoliberalismo en Chile y terminó como un impulsor de políticas que por el crecimiento económico, por el desarrollo de Chile, y en ese sentido yo creo que ese es una exigencia que hacen los ciudadanos. Y yo estimo que el presidente electo Kast, cuando pensó en su equipo de gobierno, pensó justamente en personas que tuvieran las capacidades, las potencialidades para poder llevar adelante ese desafío y sacarlo adelante y aumentar la tasa de crecimiento de Chile, porque eso implica mejores oportunidades para todos los chilenos, mejorar el empleo y especialmente el empleo formal en nuestro país que está tan deprimido. Oye, Juan Francisco, profundicemos en un tema también importante, ya le doy la palabra a Pierina y a Edgardo. ¿Cuál es el riesgo de este diseño que ha elegido José Antonio Kast de incorporar a tantos independientes? Se deja a los partidos en un rol más bien secundario desde ese punto de vista, lo que ha despertado incomodidad en algunos partidos, dudas también, temores por lo que eso significa y por cómo se puede gestionar los ministerios desde figuras que no tienen ese peso y el respaldo de un partido detrás. A ver, era un diseño especialmente complejo. Eran muchos partidos, porque si uno piensa, la coalición que apoyó a José Antonio Kast desde un principio ya estaba constituida por tres partidos: el republicano, el nacional libertario y los social cristianos. Pero luego varias fuerzas se suman a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Y yo lo que veo es un intento por incorporar distintas sensibilidades. Al final lo que importa aquí son las ideas, que las ideas estén representadas, y creo que ahí se hizo un esfuerzo, pero naturalmente que hay una complejidad, porque en el Congreso, en el Parlamento, lo que se requiere son lealtades asociadas no solo a las ideas, sino que a conocimiento, historia política, y la política no es algo que se estudia en la universidad o que... Es un oficio que se aprende haciendo y por lo tanto, en este caso, aquellos que no tienen esa experiencia van a tener que ponerse al día muy rápido
y probablemente van a ser subsidiados por aquellos que tienen más experiencia política, que están en el comité político, como son Claudio Alvarado como ministro del Interior y José García Ruminó, que son dos personas con mucha experiencia política, con mucho conocimiento. Con hartas redes también, sí. También. Pierina, ¿cómo ves ese diseño con el peso que tienen los independientes? Ningún otro gabinete desde el regreso a la democracia había tenido tantos independientes como este. A ver, me parece que es un riesgo, como toda apuesta. Creo que José Antonio Kast es un hombre que, como tiene experiencia política, sabe que un gobierno, cuando quiere impulsar sus proyectos de ley y su agenda, tiene que realizar un trabajo en el Parlamento que es muy difícil, y cada vez más difícil con la cantidad de partidos y la fragmentación que hay allí. Entonces, y también creo que este es el tercer gobierno de derecha que tiene el país, digamos. Ya había gente con más experiencia, como para poner tantos independientes, que es su primera experiencia de gobierno en el Estado. Claro. A mí me parece una apuesta arriesgada. Pero a mí, digamos, en mi análisis creo que lo más riesgoso es que una cosa es ser independiente de los partidos, pero otra cosa es ser independiente de intereses específicos, digamos. Y reconociendo que el país tiene enormes desafíos en materia de crecimiento y en materia de desarrollo, me parece que hay un peligro de que sean intereses corporativos que no siempre coinciden con el interés nacional los que predominen, ¿cierto? Y esos son intereses más bien subrepticios, digamos, cuestiones que no siempre están a la luz, que no siempre se ven con claridad. ¿Cargo en particular? Pero yo creo que es la preeminencia, ¿cierto?, de un gabinete conformado por altos ejecutivos de empresas. Entonces yo hoy creo que eso no necesariamente se alinea con las necesidades de Chile de crecimiento económico y de desarrollo social. Porque hay países que crecen económicamente y ese crecimiento no se traduce automáticamente en desarrollo. Eso es algo que se tiene que planificar, que se tiene que pensar así. Y no veo esa sensibilidad. Ya veo claramente una preocupación por el crecimiento, pero estamos claros que el crecimiento no se traduce automáticamente en desarrollo y no veo, digamos, esas preocupaciones ni en el discurso de José Antonio Kast ni en el gabinete que ha nombrado. ¿Edgardo? Bueno, yo comparto el hecho de que hay un perfil y ese perfil está muy marcado hacia lo que es el mundo empresarial, negocios, etcétera, y está debilitada la parte de consistencia o de perfil político. Y eso va a tener que, en la marcha del gabinete, tener que observarse y hacerse cargo. Pero también está ese tema que señalaba Pierina, de hay símbolos que también aquí juegan y están situados en el Ministerio de Defensa Nacional y en el Ministerio de Justicia, sin duda. Pero hay otro punto que a mí en realidad me llama la atención, que se haya insistido en la noción de la emergencia. Porque no una emergencia, son varias emergencias. Y que se traducen en todos los ámbitos del gabinete tienen el rol de la emergencia. Emergencia económica, emergencia económica, todo lo que tiene que ver con el gabinete de emergencia. ¿Por qué? Porque eso está ligado a un concepto que es que el país se caía a pedazos. Entonces, un país que se cae a pedazos necesita de una acción de emergencia. Eso está bien, o sea, no es que esté bien, pero eso uno se lo puede explicar en la época de campaña. Pero cuando ya uno tiene que hacer a gestión de gobierno, esto se puede transformar en un peso muy grande, una mochila muy importante, porque la emergencia es necesariamente transitoria. Y por lo tanto, ¿cuándo va a terminar la emergencia? ¿Cuándo, por lo tanto, el gabinete que se ha formado bajo ese concepto va a cumplir su rol de efectividad para enfrentarla? Yo creo que este es un desafío muy, muy grande, porque uno puede hacer crítica a este gobierno, y yo las tengo, al gobierno presente, al gobierno del presidente Boric. Sí. Creo que ha cometido muchos errores, creo que no ha satisfecho a muchas de las aspiraciones a las cuales se comprometió, pero de allí a llevar el asunto de que este es un país que se cae a pedazos, yo creo que esa es una exageración. Y si esa exageración es la que se manifiesta en la noción de emergencia, a mi juicio puede transformarse en un boomerang para la gestión de gobierno. Porque le pone más presión también sobre todo y el propio gabinete, y un gabinete con este perfil que acabamos
de establecer y que pareciera ser que es un elemento consensual de análisis, de que aquí está sobrevalorado un aspecto y debilitado otro aspecto. Juan Francisco, te dejo con la palabra, pero tenemos que ir a la pausa. Bien, estamos con Juan Francisco Gali, Eduardo Riveros y Pierina Ferretti, aquí en Voces del Poder. Volvemos de inmediato, seguimos analizando las consecuencias también de las señales que ha dado el gabinete de José Antonio Kast, nominado ayer. Pausa y ya seguimos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio, nuestro panel de conversación de esta mañana junto a Pierina Ferretti, Edgardo Riveros y Juan Francisco Gali. Y habías quedado con la palabra, Juan Francisco, a propósito de lo que decía Edgardo, este concepto del gobierno de emergencia social, emergencia económica, de seguridad, decía ayer el presidente electo. ¿Cómo interpretas tú esa... Mira, se han planteado dos cosas que creo que es importante abordar. Uno, respecto de los conflictos de interés. Naturalmente que hay ciertos perfiles de personas que, si se le quiere dar el impulso al desarrollo económico, que tienen esa experiencia, bueno, nuestra institucionalidad se ha preparado justamente para hacerse cargo de eso. Si tienen algún conflicto de interés, van a tener que declararlo y van a tener que no solo declararlo, gestionarlo de tal manera de que sea transparente frente a la ciudadanía, que el interés que están defendiendo es el interés público y no producto de su historia del pasado. Ahora, esa experiencia, a la vez que es valiosa, si es transparente, lo que le va a permitir es gestionar esos conflictos de interés. Y respecto de la emergencia, yo creo que hay que interpretar la emergencia como el sentido de urgencia que le están exigiendo los ciudadanos a su gobierno. Y en esto yo iría más profundo. Parte de los debates que se han tenido de la desconfianza de la ciudadanía respecto del Estado, respecto del gobierno, respecto a los funcionarios públicos, es porque ven que no es eficaz y que la democracia no está haciendo el delivery, no está entregando lo que promete. Y entregarle a la ciudadanía el sentido de urgencia que implica el concepto de la emergencia creo que es positivo, pero tiene el desafío o la complejidad de que acorta los plazos. Claro, hay que cumplir en 2 o 3 meses. O sea, rápidamente va a haber que mostrar cuál es el resultado de esa emergencia en lo social, en lo económico, en la seguridad, por ejemplo. Y eso también es complicado porque hoy día estamos en tiempos de percepciones en que muchas veces los que hemos estado en el Estado y además los que nos dedicamos a las políticas públicas sabemos que hay muchas políticas públicas que requieren de un proceso de maduración y en segundo lugar cuyos resultados se van a ver en el mediano y largo plazo, no se van a ver de inmediato. Entonces va a haber que imprimirle algún talento político en poder transmitir a la ciudadanía que lo que se está haciendo no son solo las urgencias del presente a través de medidas de alto impacto, sino también se están haciendo los cambios profundos que se requieren, por ejemplo, en modernización del Estado, por ejemplo, para perfeccionar nuestra institucionalidad de tal manera que sea capaz de abordar esos desafíos. Pierina. Yo creo que claramente apelar a la emergencia es algo que le puede pasar la cuenta. Genera altas expectativas para problemas que no se van a solucionar de un día para otro y que más bien son una continuidad de mejoras y de resultados que se notan a mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Uno quisiera que se pudiera resolver el problema de la delincuencia de la noche a la mañana, pero nadie serio es capaz, o sea, nadie serio lo plantearía así. Pero además, dado que el presidente electo le puso tanto énfasis a la cuestión de la emergencia y de la seguridad, llama la atención la improvisación que se vio justamente en el nombramiento del ministerio más relevante en relación a la seguridad, el Ministerio de Seguridad. O sea, hasta último momento no se sabía quién iba a ser ese ministro. Se supo, digamos, que hubo gestiones con el diputado electo Basaletti, con el senador electo Carter, y a último minuto se nombra a una fiscal regional, que la verdad es un nombramiento bastante cuestionable. Trinidad Steiner. No por sus características profesionales, que al parecer son bastante destacadas,
pero hasta donde entendemos, ¿cierto? El Poder Judicial es un poder autónomo y que debe tener, digamos, una neutralidad política para poder ejercer su labor, y ver que pasa una fiscal regional a ser parte de un gobierno de derecha, la verdad que no es muy elegante y siembra dudas respecto a los problemas que se están experimentando en distintas partes del mundo de politización del Poder Judicial. ¿Debería legislarse sobre eso? Yo creo que debiera haber por lo menos un tiempo que pase entre que una persona ocupa un cargo como fiscal regional y que ocupa un cargo político de nombramiento de confianza política del presidente o presidente electo. Me parece que cae de cajón. Ahora, y por eso esto va más allá de sus cualidades profesionales, que hasta donde yo entiendo son bastante destacadas y sabe bastante del tema. Y que puede ser un gran aporte si el tema es más institucional el problema. Y el problema es que un presidente electo que hizo campaña agitando los problemas de seguridad, agitando la cuestión de la emergencia, no tiene resuelto de manera eficiente a quién va a poner al frente de ese ministerio tan importante. Me parece que es una mala señal. Detengámonos un segundo en ese nombre, el de de Trinidad Steiner, la nueva ministra de Seguridad. ¿Qué le parece, Edgardo? Bueno, en primer lugar, debo señalar de que aquí sí que la noción de emergencia aplica. O sea, no cabe duda que esta fue una designación en la emergencia, porque no habían podido prosperar otras alternativas que se habían desarrollado, como las que mencionábamos. Ahora, yo en lo personal le deseo éxito a la futura ministra Steiner, porque entre otras cosas es egresada de la universidad en la cual yo hago clases, la Universidad Central. Sí. Y tiene una trayectoria interesante, importante, y naturalmente uno, para un ámbito tan sensible como es el de la seguridad, que además es un ministerio nuevo, tiene esa característica, uno tendería a pensar de que ojalá esto funcione bien a partir del perfil profesional que ella tiene, independiente de los otros elementos que, claro, uno tiene que ponderar y que son elementos más bien institucionales. Cuando de un ámbito se pasa a otro, no olvidemos que el Ministerio Público es constitucionalmente es un órgano constitucionalmente autónomo, sí. Y por lo tanto tiene esas características. No es parte del Poder Judicial, pero es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene su propio capítulo en la Constitución. Ahora, yo diría que el desafío va por otro lado, para ella y para todos los otros ministros que no tienen soporte político, por así decirlo, y que se va a reflejar en el Parlamento. De allí que vuelvo a resaltar el rol que van a tener que jugar tanto Claudio Alvarado como José García Ruminot, porque ellos sí tienen redes, ellos conocen el cuadro político cabalmente. García Ruminot creo que es parlamentario desde el año 90, desde los más antiguos, primero diputado, luego de los senador. más experimentados del gabinete. Claudio Alvarado lo conozco muy bien, es una persona con especiales cualidades, sabe escuchar y sabe, pero son ellos dos. Entonces uno se pregunta por qué este perfil, que a todas luces es un perfil adecuado, no se proyectó hacia otros ámbitos del gabinete, especialmente sensible en algunos sectores. ¿Cuál sería su respuesta a eso? Ese es el punto que corresponde al presidente de la República y es una opción de él. Él, por mandato del artículo 32 de la Constitución y particularmente el número 7 del artículo 32 de la Constitución, nombra ministros y subsecretarios y delegados regionales y provinciales a su saber y entender. Y por lo tanto su facultad, y uno eso no lo puede adoptar. Pero ¿cuál fue la opción que está detrás de eso? Porque en otros ámbitos tan sensibles como la defensa nacional, como justicia y otros ámbitos no buscó apoyar un cuadro también de perfil político sólido y con trayectoria, que los hay? O sea, yo no creo que en el ámbito de los partidos políticos no haya gente con clara formación profesional, en fin, importante. Por eso que han surgido ahí de políticos avesados, no cualquier político, la noción de que este gabinete puede tener una vida no muy prolongada. Pablo Longueira decía un ministro yogur, ¿no? Con fecha de vencimiento. Oye, Juan Francisco, tú fuiste subsecretario de Interior, conoces bien los desafíos de esa cartera en particular, que ahora están muchos de ellos traspasados al Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ves el nombramiento de Trinidad Steiner? Esta mañana Luis Cordero decía que tenía una gran opinión personal y especialmente profesional de ella.
Sí, yo creo que lo que se busca en el nombramiento de Trinidad Steiner es ese conocimiento. Ella era fiscal regional en una de las regiones más afectadas por dos fenómenos bien que están en el centro de la percepción de inseguridad de la ciudadanía. La zona norte ha sido directamente afectada por un aumento de los delitos violentos. La tasa de homicidio en las regiones del norte es particularmente alta. Las capitales de las regiones del norte son aquellas que muestran mayor cantidad de homicidios en el último tiempo, y por lo tanto a ella le ha tocado abordar el problema directamente. Y en segundo lugar, la vulnerabilidad de nuestra frontera, ¿no es cierto?, que en Colchane, y justamente los efectos que eso tiene en Iquique, tanto en incivilidades como los efectos que tiene, por ejemplo, en los delitos de trata y tráfico de migrantes, que son redes criminales, que abusan muchas veces de los ciudadanos extranjeros que ingresan en condiciones bastante vulnerables a nuestro país. Y por lo mismo, creo que esa experiencia es lo que se consideró para nombrarla a ella. Yo creo que el presidente tuvo una complejidad adicional, que era que su equipo en materia de seguridad, los que colaboraron con él en materia de seguridad, resultaron todos electos en el Congreso. Piense cuál era el equipo de la campaña del presidente electo. Era Rodolfo Carter, era el general Vial y el general Basaletti. Los tres fueron electos, dos en cargos de senadores y uno en cargo de diputado, por lo tanto, claramente tuvo que ampliar su abanico de opciones para este cargo del Ministerio de Seguridad. Yo también creo que las características personales y técnicas de Trinidad Steiner, mira, yo creo que abre una expectativa de qué es lo que se va a hacer especialmente para abordar el fenómeno del crimen organizado. Lo último para cerrar, una última ronda. Pierina, ¿cuál crees tú que es el gran desafío que va a tener en esas primeras semanas José Antonio Kast desde el punto de vista de las expectativas que se han generado, de los plazos autoimpuestos también y a la luz del gabinete que tiene? Cumplir con la ciudadanía que creyó en su proyecto, en sus promesas y que tiene altas expectativas con temas tan sensibles. Creo que no hay duda que el problema de la seguridad es un problema que afecta sobre todo a los sectores populares y sectores medios de nuestro país. Y creo que su desafío es cumplir con esa gente, cumplir con las personas. Y tengo, digamos, dudas respecto de que se pueda satisfacer esas expectativas levantadas en un corto tiempo, y creo que por ahí también van a venir sus primeros problemas. Edgardo. Bueno, reitero algo que dije anteriormente. Creo que la noción de emergencia le coloca una especial presión a la gestión de gobierno y que ciertamente le obliga a cumplir con las expectativas que se han generado. Y yo pensé, a partir del primer discurso de la noche en la cual triunfó, que era un discurso que iba más allá, dirigido al control de las expectativas. Ocurre que al presentar el gabinete eso como que cambia y se coloca nuevamente la noción de emergencia, y eso va a generar presión para los efectos de cumplir y a corto plazo con las expectativas que se han generado en todos los ámbitos del gobierno, porque la noción de emergencia está en todos los ámbitos de gobierno que ayer se establecieron al generar el gabinete, ¿no? Claro que sí. Juan Francisco, en particular te quería preguntar respecto al tema económico, porque ustedes en Pivotes hicieron un estudio junto con Horizontal, entregaron algunos antecedentes. ¿Qué tan fácil va a ser a partir de ese estudio generar cambios en materia económica rápido? Bueno, yo creo que ese es justamente el desafío, y aprender las lecciones incluso más inmediatas. El actual gobierno generó también grandes expectativas. Me acuerdo de verbos muy utilizados: transformar, refundar. Iban a refundar Carabineros, iban a transformar Chile, iban a acabar con el neoliberalismo, y la verdad es que eso le pasó la cuenta. Termina el gobierno con una aprobación muy baja. Justamente por eso iniciamos este trabajo sin saber quién iba a ser el candidato ganador, con Horizontal y Pivote, que lo que pretendía era cuáles son las principales trabas a la inversión y cómo superarlas. En lógica Stutzenegger, es decir, cualquiera fuera el candidato ganador, tener ya preparado una propuesta de cambios muy particulares en los sistemas de permisos ambientales, en los principales permisos detectados por la Comisión de Evaluación de la Productividad, justamente para abordar esos problemas, pero con lápiz y goma. No así una frase de eslogan, sino que más bien con control de cambio, qué es lo que hay que hacer en la ley, qué es lo que hay que borrar y qué es lo que hay que agregar, de tal manera de poder anticipar, más que anticipar,
contribuir a que esto se haga rápido y se concluye cumpla que con puede esa ser rápido. expectativa de la emergencia, ¿no es cierto?, de empezar rápidamente a abordar estos problemas. Juan Francisco Gali, Edgardo Riveros y Pierina Ferretti han estado con nosotros en Voces del Poder en esta edición especial con 3 invitados para analizar el gabinete convocado por el presidente electo, José Antonio Kast. Gracias, Juan Francisco. Gracias, Muchas Edgardo. gracias. Gracias, Pierina. Gracias Gracias por acompañarnos. Que Gracias, tengan buen Sebastián. día. Nos vamos a la pausa a esta hora de la mañana, 10:07, contándoles que acá en Santiago ya tenemos temperatura de 20,5 grados. La máxima se espera para 29 con cielos despejados. Corte y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.